Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Phi. Mi nombre es Pablo Lema y como siempre en todos los programas comienzo mandando saludos desde acá, desde Argentina, desde el lugar donde está siendo emitido en vivo este programa. Les mando un saludo a toda la gente de España, a toda la gente de Colombia, a toda la gente de México y también a toda la gente de Argentina y a la gente que, como siempre digo, está hoy en vivo en el programa y a quienes luego se contacten con el video, ya que, bueno, el video queda grabado en el inconsciente colectivo de la web para quien quiera verlo y quien quiera recorrerlo. Les mando un saludo y primeramente voy a agradecer a quienes, como siempre, todos los viernes me acompañan en vivo. Voy a saludarlos y voy a chequear también que esté todo correctamente funcionando. Voy a mandar unos saludos, a ver quiénes están. Aguárdenme un segundito. Voy a saludar a María de España. Natalia, ¿cómo estás, Natalia? Muchas gracias por estar. Román Pasquini. Román, muchísimas gracias por estar nuevamente en el programa. ¿Quién más? Vamos bajando con el cursor. Juan Carlos, muchas gracias por estar nuevamente y gracias también por la buena energía que le pones al programa, a los chats. Agradezco a quienes se vayan sumando, ¿sí? Es un gusto estar acá con ustedes. Ana Romero también. Buenas tardes, Ana, de donde seas. A Luz, ¿cómo estás, Luz? Saludos a Uruguay, Luz de Uruguay. A Carmen Roldán, a Shiva, Carolina Capmani. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Gracias por estar en el programa en vivo. A Inés y a toda la gente que se vaya sumando. Sinceramente, como digo siempre, muchísimas gracias y valoro enormemente que estén participando en el vivo con entusiasmo, con alegría y además yo después veo que a medida que voy recorriendo el tema empiezan a hacerse preguntas, a generar debates armónicos y eso es significado de que están disfrutando el tema, así que buenísimo. Ahora sí, luego de los saludos vamos a comenzar con el tema del programa de hoy, que es respecto de descodificando la profecía de tu proyecto sentido. Un tema más que interesante, ahora vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y lo pensé desde el punto de comenzar con dos ejemplos, ¿sí? O sea, para ver, digamos, en qué consiste esto del proyecto sentido. Para hablar de descodificar la profecía del proyecto sentido, qué mejor comenzar a develar qué es, ¿sí? El proyecto sentido, como les decía. Qué mejor que comenzar con un caso, ¿sí? Un caso o dos, así dos ejemplos breves, para ver en su esplendor el tema, ¿sí? Siempre todo tema con un ejemplo es muchísimo más claro, eh, digamos, es mucho más fácil de captar, ¿sí? Voy a comenzar con los ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, hay una chica que recordaba que sucesivas parejas no le duraban más de 9 meses, ¿sí? Ella, digamos, planteaba como problema, como una situación problemática, que sus parejas no le duraban, o sea, no le duraban, y ella no duraba más de 9 meses en pareja. ¿Qué descubrió? A medida que fue descodificando, ¿sí? Su historia, supo que su padre había muerto el día en que ella nació. Su madre solo le contó que él se había ido a un largo viaje. En sus relaciones, lo que hacía ella, o sea, en sus relaciones de pareja, lo que hacía ella era rehacer sus 9 meses con el padre, ¿sí? O sea, los 9 meses de su concepción y casualmente que el padre había fallecido el día de su nacimiento, ella en esa captación de esa imagen, lo que hacía era revivirla constantemente con sus parejas, ¿sí? Este es el primer ejemplo como para ya ver de qué manera influye en cada uno el proyecto sentido, ya que nadie está exento del proyecto sentido. Después hay otro ejemplo en donde el doctor Andrew Feldman, ¿sí? Tenía algunos pacientes que habían intentado suicidarse 5 o más veces.
siempre durante la misma época del año, ¿sí? En ese momento el doctor, digamos, no le encontraba una explicación, ¿sí? ¿Por qué justo en esas fechas? Hasta que se dio cuenta que cada uno de esos pacientes había intentado suicidarse al cumplirse el aniversario de su segundo o tercer mes después de la concepción. El doctor, cuando investigó, ¿sí?, esas historias, descubrió que las fechas de los intentos de suicidio eran las fechas cuando sus madres habían hecho intentos de aborto. No solamente las fechas de los intentos de suicidio coincidían en cada persona con lo de los intentos de aborto de sus madres, sino que inclusive los métodos eran similares. Un paciente, cuenta el doctor, cuya madre había intentado abortar con una aguja de remendar, intentó suicidarse con una navaja. Vamos viendo la similitud de ese elemento. Y otro ejemplo, cuya madre había utilizado productos químicos, esa persona lo que hizo fue intentar suicidarse con una sobredosis de droga. Cuando los pacientes del doctor cobraron conciencia, o sea, se dieron cuenta de esto, de esas ideas suicidas, y desde dónde venían, ¿sí?, que eran en realidad, digamos, memorias de los intentos de matarlos que habían hecho sus madres, se sintieron liberados de esa compulsión a suicidarse. Cuando digo de los intentos de suicidio que habían hecho las madres, esto siempre lo aclaro también en las sesiones que brindo, que es a nivel inconsciente. Siempre lo menciono porque no es algo que las madres o los padres lo hagan conscientemente, es a nivel inconsciente. Este claro ejemplo, ¿sí?, eh, fue publicado por William Emerson y me pareció más que interesante, además de, bueno, un montón de ejemplos más donde ya podemos ver de qué manera influencia el proyecto sentido. Pensemos un segundito y comencemos a sentir todo lo que estos dos ejemplos aportan. Entonces, ¿qué es el proyecto sentido? El proyecto sentido, desde lo que es la transgenealogía Phi, que es la descodificación que, bueno, yo brindo, nos indica que lo que sucede desde el momento de la concepción hasta los 3 años de edad, incluso los 7 y desde 9 meses antes de la concepción, es crucial en la formación del psiquismo del futuro niño o niña. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Hasta qué punto los dichos del otro inscriben destinos. ¿Sí? Es muy importante. La previa de lo que es el nacimiento y hasta 3 años, 4 años aproximadamente, que integra perfectamente con lo que el psicoanálisis nos dice respecto de la infancia. ¿Qué va a ser ese hijo? ¿Qué va a ser esa hija cuando nazca? Lo que va a hacer es espejar la sombra del resentir de los padres. Ese hijo cuando nazca va a espejar la sombra del resentir de los padres y sus ancestros. ¿Qué es resentir? Que va a volver a sentir eso que quedó inconcluso, eso que quedó no expresado. ¿Y cómo va a expresar esto? A través de síntomas físicos y a través de emociones programadas, a través de gustos programados, a través de pulsiones, a través de intuiciones programadas. Todo eso va a estar en función de dar expresión a esos programas que se gestaron en esa línea de tiempo que les mencionaba antes, ¿sí? O sea, expresiones inconscientes que están digitadas por sonidos familiares. ¿Cómo va a lograr todo esto? ¿Cómo hace ese futuro niño o niña para lograr todo esto? Lo que va a hacer es que va a captar todo lo que escuche y sienta a nivel emocional de su alrededor, preferentemente de sus padres, y eso lo que va a hacer es generar lo que se conoce como demanda genealógica, o sea, demanda ancestral e incluso demanda de los padres.
¿sí? Una demanda que va a enlazar con sus antepasados y que a su vez va a generar programas que lo que van a hacer es diagramar cada uno de sus pasos. El proyecto sentido, desde la transgenealogía Phi, no solamente nos indica eso, sino que también nos indica que ese proyecto, esa intención, por eso la palabra proyecto también, se transfiere a través de los sonidos. No solamente está en el nombre, sino en los sonidos primarios de la persona. ¿Sí? Eso también es muy, muy importante aclararlo. Brevemente menciono que desde el hermetismo, que es, digamos, el mito, la disciplina de la cual transmito todo esto, todo ese funcionamiento del psiquismo humano está incluido, está fijado en un mapa hermético conocido como la rueda del logos, que es un mapa oracular que lo que hace es predice absolutamente todos los movimientos del yo genealógico de la persona. Hoy no desarrollaré lo que es la rueda del logos, ¿sí? Pero lo que nos indica ese mapa es que, por ejemplo, y integrándolo con el proyecto sentido, los 9 meses anteriores a la concepción, anteriores al nacimiento del bebé y hasta los 3 años de edad, lo van a configurar a ese futuro niño o niña de tal manera que va a marcar una coordenada dentro de ese mapa. Coordenadas que van a indicar dónde está atrapada la persona. No solamente atrapada, sino que dónde va a estar rebotando. En cualquier situación que haga, vamos a comenzar a ver que esa persona constantemente está rebotando en el mismo cuadrante. Ahora sí, volviendo nuevamente al proyecto sentido y sí, sin habernos ido en realidad y recapitulando, es lo que sucede desde el momento, como les dije, antes del nacimiento y hasta los 3 años de edad, incluso hasta los 7 y desde 9 meses antes de la concepción. Esto ténganlo en cuenta, ¿sí? Todo eso es lo que tiene que ver con el proyecto sentido y es lo que tiene que ver con la formación del psiquismo. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ese psiquismo que se forma, esa personalidad, en realidad es como un cóctel, ¿sí? Un compendio de sentimientos, gustos y anhelos, entre otras cosas, que creemos que somos, pero que eso es lo más lejano de lo que realmente somos. Por eso, y como mencionaba ayer en el programa en el cual participé con Carolina Camani y Leo Brito, el de Astrología Iniciática, ese psiquismo está programado y jamás, jamás cuestiona la baldosa en donde está parado. Eso, de alguna manera, comprender, ver y comprender ese mecanismo, es como que ya uno cuando lo detecta ya dice, ah, bueno, ya veo que se trata de una programación. ¿Sí? Se trata de una programación. Y obviamente, el tema no es si el niño fue deseado o no. No importa si tengo hermanos o medio hermanos, si tengo hermanos adoptados, si fui adoptado o si soy gemelo, ya que todo eso forma parte de una transmisión inconsciente, ¿sí? Después vamos a ver por qué mencionaba de si importa o no que el niño haya sido deseado. ¿Está bien? Hablar de la personalidad, de lo que es la transgenealogía Phi, es soportar, esta palabra significa una herida de cada uno, ese narcisismo imaginario de cada uno. ¿Por qué? Porque a cada uno lo pone ante la puerta de develar si fuimos deseados o no por nuestros padres. Como decía antes, cuando hablo de deseo, no me refiero al deseo consciente, sino al inconsciente. ¿Está bien? Generalmente más del, aproximadamente, y para ser generoso, generalmente más del 70% o el 80% de los padres mienten sin saberlo cuando se les pregunta si deseaban un niño o niña. Y es entendible, ya que no lo hacen por malos, sino porque en ese momento hay una necesidad inconsciente
de que esa imagen ideal de ellos no sea quebrada. ¿Sí? Yo, en lo que hace a esta etapa de la transgenealogía, siempre aclaro que todo lo que uno descubre es a nivel inconsciente. El árbol familiar no conoce de moralidades. ¿Sí? Entonces, digamos, es como que no aporta mucho si uno toma lo que investiga para después reclamárselo a los padres. No es ese el camino. ¿Sí? De hecho, ese es el camino que elige el yo programado para seguir justificándose. ¿Sí? Así que atentos con eso. También por eso me encargo de aclararlo para que no haya ni peleas ni algo por el estilo que se asemeje. Otra, de alguna manera, orientación que nos da el proyecto Sentido es que generalmente a nivel árbol, ¿sí? A nivel tejido familiar, se espera que el primer hijo sea varón, para que la descendencia se perpetúe. Esto también nos muestra que esto también nos muestra una segunda pauta, que es que ese segundo hijo, ¿sí? A nivel inconsciente se desea que sea mujer. Y de esta manera que esté formada la parejita, ¿sí? Toda circunstancia que rompa esas premisas, o sea que cuando digo premisas son creencias a nivel inconsciente y familiar, si se llegaran a romper, lo que va a hacer es generar personalidades diversas y posibles situaciones que, como siempre digo, siempre lo aclaro, lo va a vivir de diversas formas o situaciones, pero que en el fondo responden a una estructura. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el primer nacimiento no fue un varón y es una niña, bueno, esa niña se va a encargar de ser el soporte de esa familia. Esto a nivel general, no significa que siempre pase, como le dije, son orientaciones. Puede llegar a ser que esa niña se cargue con todo el peso de ser la primera, y puede ser que si el segundo niño es un varón, quede desplazado, ¿sí? O actúe ese rol femenino. ¿Está bien? Esto a modo informativo, ¿eh? Como le dije, es simplemente una orientación, no es digamos, una ley fija, no. Como siempre aclaro, donde se ve la dinámica de todo esto es en los casos en sí, digamos. Son in situ ahí donde se ve, digamos, la dinámica de cada caso. ¿Sí? Esto es a modo general, pero da unas buenas pautas también. Lo que hay que tener en cuenta es que en el proyecto Sentido va a haber tres aspectos. ¿Sí? Tres aspectos primarios, los primeros. Después puede haber otros, pero estos son los que más generalmente se observan. Uno es la repetición, ¿sí? Por ejemplo, una madre queda embarazada a una edad determinada y su hija va a quedar embarazada a la misma edad. Por ejemplo, si la madre fue embarazada a los 24 años, es posible que la hija también a esa edad o incluso antes ya empiece a generar en su cabecita ideas de que quiere ser madre. O su madre luego se divorcia y ella casualmente también, casi en la misma fecha aniversario en el que se divorció su madre. ¿Sí? Como ven, por algo aclaraba lo de la repetición. O sea, una repetición que se va transmitiendo de generación en generación hasta que es escuchada, hasta que es puesta en palabras. Después hay otra que se llama proposición, donde, por ejemplo, una tal Mariela, vamos a decirle así, quien a su padre le gusta la gente intelectual y de prestigio, ¿sí? O sea, la gente con mucha cultura, y ella se casa con una persona que es completamente contraria a ese gusto del padre. O sea, se va a casar con una persona poco intelectual, sin cultura. ¿Por qué? Porque eso va a mostrar la relación que ella tiene con su papá. Ella casualmente busca lo contrario, ya que odia lo que le gusta a su padre. Y por eso encuentra una persona que no sea de acuerdo a los gustos de su padre. Como vemos en el ejemplo, esa persona cree
que está haciendo algo diferente, pero en el fondo sigue lo mismo, digamos, sigue un mismo programa, pero en el polo opuesto, ¿sí? O sea, gustos programados y ella lo que elige es lo contrario de esos gustos. Pero en el fondo, ¿qué hay? La palabra, ¿qué es lo idéntico en lo diferente entre que te guste algo o que no te guste algo? Es ese algo que te gusta o que odias. Ahí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque elegir algo porque te gusta y elegir algo porque no te gusta forma parte de la misma polaridad. Por más que en la forma sea diferente, en realidad, como dije, es lo mismo. Y después, otra premisa es la reparación, ¿sí? Si, por ejemplo, a una persona le gusta escribir, ¿sí? Eso lo va a hacer porque en su familia había muchas historias que no fueron contadas, o escenas no representadas, o actores frustrados. Todo va a girar en torno al arte. Esto pone, obviamente, en duda lo que se conoce como don. Porque uno dice, bueno, por ahí alguien nace con un don de cantar, por ejemplo, pero ese don quizás responde a que esa persona que le gusta cantar y que tiene ese don para cantar, en realidad está cantando lo que no fue mencionado en su historia. Ahora, ¿qué significa? ¿Que no pueda cantar? No, no significa eso. Lo que significa es que hay algo a desocultar en primera instancia. ¿Sí? En primera instancia eso. Como dije, cada caso es diferente. Estos son, digamos, algunos ejemplos, o sea, generales, para que veamos cómo el psiquismo juega, entre comillas, con cada uno de nosotros. Por eso mencionaba al principio que lo que es la descodificación familiar, lo que hace de alguna manera es darle varias cachetadas al narcisismo en cada uno. Recuerden que ese narcisismo, como menciona el psicoanálisis, es simplemente una construcción imaginaria. No es más que eso. ¿Sí? Es simplemente defender algo que es fantasmático, que no existe, solamente existe en la mente. Nada más. Por eso, la gran pregunta que yo mencionaba también ayer en un programa es ¿quién soy? Para luego, ¿quién elijo ser? ¿Sí? Entonces, como ven, esas lógicas y lógicas, ¿sí? En realidad tienen un orden, siguen un orden, ¿sí? Pueden sentir, pueden vislumbrar lo importante de conocer este tema, ¿sí? Acá voy a compartir otro ejemplo para que lo vean, y es respecto, por ejemplo, de una madre que tiene un padre llamado José que muere 7 meses antes de que nazca el bebé, ¿sí? O sea, José muere 7 meses antes de que nazca, ¿sí? Su nieto, digamos. Y casualmente esa madre le pone a ese bebé el mismo nombre, José, en honor a su abuelo. Está claro que ese mismo nombre algo nos está indicando. No es solamente, generalmente a nivel consciente uno dice, bueno, se lo voy a poner en honor al abuelo, que eso es, digamos, lo que uno generalmente escucha. Pero en realidad hay algo más ahí. Lo que se está haciendo ahí, ¿sí? Es que ese niño llamado José duplique, represente a José su abuelo, ¿sí? No es simplemente que ese nombre es puesto en honor, entre comillas. Hay algo más de fondo, ¿sí? Ese sería, digamos, el proyecto para José, o sea, reemplazar al abuelo fallecido. Ese sería el proyecto. Entonces, ¿qué le va a pasar a José? Que va a sentir que siempre tiene que vivir de acuerdo a, no como siente, sino como de acuerdo a es impulsado. Porque es como si hubiera algo que él quiere hacer una cosa y se siente dividido, entonces bueno, tiene que hacer otra cosa. ¿Por qué? Por el nombre. Como ustedes saben, para quienes siguen mis programas y también desde dónde, digamos, transmito lo que transmito, la enseñanza hermética nos dice que
la importancia del nombre, la importancia de la palabra es capital, es fundamental en la creación de la realidad. Por eso también en el proyecto Sentido hago hincapié en lo que hace al nombre. Después va a haber, obviamente, fechas y va a haber un montón de cuestiones más, pero lo más importante es el nombre, ¿sí? O sea, y como dije antes, que esto siempre está bueno aclararlo, no estoy hablando ni de culpas, ni de padres malos, ni esos etcéteras que le puedan surgir a alguien. Simplemente estamos poniendo luz a donde no lo había. ¿Sí? Simplemente eso. Son acciones, orientaciones y motivaciones que desde lo automático van siguiendo una lógica que escapa de toda racionalidad como la conocemos. ¿Sí? Como hemos visto en el ejemplo que les decía. Los padres lo que hicieron con ese niño fue traer de nuevo a José, ¿sí? Que es una manera de decir, ok, José, falleciste, bueno, te quiero de nuevo acá. Entonces, la pregunta es, ¿a ese niño lo van a tratar, lo van a querer, lo van a motivar como ese niño es o por lo que ese niño les representa? Como decía antes y como decía Freud, el nombre es lo que forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es el proyecto sentido? Una serie de códigos que van a armar una profecía. Por eso el título del programa. Descodificando la profecía de tu proyecto sentido. Lo que hace el proyecto sentido es armar una profecía, es un guión. Un guión. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel mítico, en la vida de Cristo, cuando iban a nacer, se esperaba de él que fuera un Mesías. ¿Sí? Porque eso era lo que indicaban las profecías. O en películas o en cuentos, todo esto se ve. Digamos, cuando hay un protagonista que es importante o que se le hace creer que es importante y que porque nació en tal fecha, porque nació en tal signo, entonces está destinado a tal cosa, él va a ser el que nos va a salvar, como Neo en Matrix, que se decía de él que era el elegido. Bueno, eso es una profecía que fue configurada desde el proyecto sentido. ¿Sí? Por eso menciono lo de las profecías, porque es importantísimo. ¿Qué es una profecía? Una profecía es algo que marca una dirección, algo que predice, algo que dice antes de eso. Por eso profecía. El predecir es un predicho. Es un dicho, pero que ya está marcado por algo anterior. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, conociendo todo esto, empezamos a poner luz a esos sótanos oscuros que son las historias familiares que no sabemos conscientemente. ¿Sí? Lo que va a hacer eso, este proyecto sentido y profético, como les dije, va a generar patrones que van a determinar hacia dónde va la vida de cada uno. ¿Cómo cambiar eso? La respuesta es más que evidente, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por qué? El cerebro automático, ¿sí? El cerebro, véanlo como un disco, ¿sí? Un disco duro de una computadora, en el que se van instalando programas de supervivencia humana, supervivencia de la especie, supervivencia de nuestra genealogía. Y en el momento que prendemos esa PC, o sea, en el momento que nacemos, esos programas comienzan a cargarse. Encendido de una PC, de alguna manera es una emulación de ese nacimiento. ¿Por qué? Porque la tecnología es un reflejo del ser humano. Por eso abro un poquito este tema y ya vuelvo de nuevo al tema. Por eso es lo que sucede con la tecnología. La tecnología como espejo del ser humano. Por eso la mayoría de las novelas de ciencia ficción o las películas de ciencia ficción muestran que el ser humano en algún punto sería dominado por la tecnología, pero no por la tecnología en sí, sino que está mostrando que el ser humano sería dominado por eso a lo cual no dio respuesta. Entonces, como enseña el hermetismo, lo que no resolvió se le va a trasladar a eso nuevo que inventó. En ese caso, la tecnología. ¿Sí? Volviendo al tema,
Va a haber programas que se van a abrir con un doble clic, ¿sí? Como cuando uno hace un clic en un programa de PC, y se van a empezar a insertar experiencias, ¿sí? De la vida. ¿Está bien? Entonces, el funcionamiento de una PC es una emulación casi perfecta de el funcionamiento del cerebro y de cómo operan esos programas, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace doble clic en ese programa, lo que hace es activa algo que va a despertar cuestiones no resueltas anteriores, que después quizás se manifiesten como una enfermedad, por ahí. Recuerden que, como enseñaba Jung, la enfermedad es la mejor solución de supervivencia, ¿sí? Es un mensaje, la enfermedad nos trae un mensaje, ese síntoma nos está diciendo algo, ese síntoma es síntoma, o sea, sintomar, o sea, es un síntoma que viene de algo que vos no te diste cuenta, ¿sí? Y lo que hace es dar expresión a lo no resuelto, ¿sí? Obviamente, esa enfermedad se genera, digamos, en el último escalón, cuando ya previamente el cuerpo ha dado señales, digamos, de que hay algo que no funcionaba correctamente. Cuando digo no funcionaba correctamente, me refiero a eso que no ha sido escuchado, ¿sí? Un ejemplo de esto es la piel, ¿sí? Digamos, la piel es un elemento sencillo del cuerpo humano en donde simboliza el contacto. Simplemente, esto a modo, digamos, como siempre, introductorio, la piel simboliza el contacto. Y cuando un bebé, por ejemplo, sufre estrés debido a la separación de su madre después del parto, es altamente probable que desarrolle, por ejemplo, un eczema. Por ejemplo, ese bebé, cuando más tarde a lo largo de su vida experimente otra situación de separación que puede ser real o imaginaria, va a activar ese programa y va a revivir inconscientemente el momento en el que lo separaron de su madre, ¿sí? Y muy probablemente tenga un nuevo brote de eczema, ¿sí? Este, digamos, es otro ejemplo de esa lógica biológica. Recuerden que toda la biología tiene una lógica, ¿sí? Lo que nos muestra es que, como les decía antes, cuando una experiencia es difícil de digerir, el cerebro automático no distingue entre lo real, imaginario o simbólico. Entonces, manda a las células del estómago, por ejemplo, el mensaje de multiplicarse, ¿sí? Para que podamos digerir algo que no fue digerido y tener una posibilidad de vivir. Y las células comienzan a dividirse. O sea que una posible solución de supervivencia inmediata, digamos, sería que esa persona desarrolle un cáncer de estómago, ¿sí? De hecho, se ha comprobado que la mucosa digestiva tumoral es 10 veces más eficaz para digerir que la normal. Como vemos, es más que interesante comenzar a develar, ¿sí? Lo que es el proyecto sentido por todo lo que implica, o sea, todas esas programaciones que van a descargarse en ese futuro niño. Entonces, ¿qué es el proyecto sentido? La integración de tres factores, ¿sí? Nuevamente, como he mencionado antes, el número 3 aparece nuevamente. O sea, ¿por qué? El proyecto sentido es sentido a nivel de sentimiento. El proyecto sentido es sentido a nivel de el significado, o sea, el sentido que la madre, los padres le van a dar a ese futuro niño o niña, el significado que le dan a ese nacimiento. Y el proyecto sentido es el sentido, la escucha, que ese niño va a absorber de lo que va a captar a su alrededor. Esos tres factores hacen a lo que se conoce como proyecto sentido. Y la palabra proyecto como un proyecto, como una intención, ¿sí? De hecho, hay unas historias en donde cuentan que los chinos
conciben que en realidad el niño se empieza a concebir, ¿sí? 3 meses antes de la concepción. O sea, recién cuando fue pensado. Ahí es cuando a nivel vibratorio se empieza a poner una semillita en ese futuro nacimiento. O sea, miren qué importante que es la cuestión de los pensamientos. Importantísimo. O sea, cuando los padres ya están planificando ese nacimiento, están pensando en, nos gustaría tener un hijo, y ahí esa vibración de lo que sienten, esa imaginación de lo que se puedan llegar a imaginar, ya empieza a ir en dirección hacia una semillita imaginaria, energética, vibratoria, astral, que ya empieza a incorporar códigos. ¿Qué códigos? Los que los padres empiezan a transmitirle. Después a todo eso, integren eso con lo que es la concepción, como les decía antes, y lo que es el nacimiento, y lo que es los 3 años posteriores, máximo 5 años. ¿Sí? Como ven, es importantísimo esa etapa, porque como vimos, es lo que va a crear ese futuro guión, esa futura profecía. ¿Sí? Hablando de los chinos, como les mencioné antes, y viendo un ejemplo de cómo esa cultura eh, ve el embarazo completamente diferente respecto de la cultura occidental, las mujeres chinas lo que hacen es, no les causa un poco de rechazo hacerse controles médicos. ¿Por qué? Porque dicen que eso equivale a considerar el embarazo como si fuera una enfermedad. Ojo, voy a hacer una aclaración. Esto es cómo la cultura china concibe el embarazo, otra mentalidad que casualmente viene de Oriente. Con esto no estoy diciendo ni estoy poniendo en crítica lo que es el sistema actual de Occidente. Eso ya estará para cada uno. Simplemente veamos cómo en otra cultura ven el embarazo de otra manera diferente. Y quizás, ¿por qué no? De acuerdo a lo que vimos, lleguemos a comprender el por qué lo conciben de esa manera, ¿no? De acuerdo a lo que vimos anteriormente, van a contactarse por el porqué de que esa cultura, ¿sí?, conciba el embarazo de esa manera. O sea, las mujeres no les gusta, o sea, son reacias de hacerse controles médicos, ¿sí?, por el motivo que les dije, y a diferencia de lo que ocurre en la cultura occidental, la cultura china está muy poco medicalizada, o sea, no le dan mucha bolilla a los medicamentos, ¿sí? Cuando las mujeres desean concebir, comienzan, por ejemplo, a darse baños, ¿sí?, baños en el mar, baños que le ayuden, ¿sí?, a concebir. O sea, esto a modo hasta casi ritual de limpieza. Como vemos, tienen otra filosofía que, como le dije antes, si conectan con lo que fuimos viendo del proyecto Sentido, quizás sí es muy probable que comprendan por qué, digamos, ¿no? O sea, por qué ese cuidado, por qué no le dan mucha bolilla a los medicamentos, ¿sí? ¿Por qué esa mujer embarazada se transforma en el centro de atención? O sea, se transforma en el centro de atención de todos los cuidados de la familia. Se evita a toda costa, ¿sí?, que esa mujer viva situaciones de riesgo, o sea, la protegen, la cuidan, ¿sí?, le generan tranquilidad, le generan descanso, o sea, no les propician trabajos duros, o sea, no les hacen, digamos, que carguen cosas pesadas. Esto también, ¿por qué? Porque la medicina china se basa en gran medida en el concepto de equilibrio, ¿sí? Y durante el embarazo y después del parto, las mujeres, por ese motivo, toman una dieta especial, ¿sí?
Cuando digo equilibrio me refiero al famoso yin y yang, ¿sí? Polo positivo, polo negativo. ¿Por qué eso? Porque se considera que en el embarazo la mujer está en un nivel energético, ¿sí? Y lo que hacen es compensar eso, sin que sufra sobresaltos. Por ejemplo, hay algunas mujeres que toman plantas medicinales para eliminar toxinas, por ejemplo, ¿sí? Y esto me parece importantísimo y esto también marca, digamos, una diferencia enorme, además de todo lo que vimos, de que durante el parto las mujeres no se quejan, no discuten y no se generan situaciones de enojo. Se dan cuenta por qué, ¿no? Se dan cuenta por qué están protegidas, por qué se las protege, por qué a nivel emocional tratan de estar lo más tranquilas posible, lo más serenas, ¿sí? Obviamente, esto forma parte de una tradición, de ciertas creencias que se siguen practicando, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos rituales, por ejemplo, en África también, donde cuando nace el niño se lo agarra y se le empieza a cantar. Toda la comunidad forma un círculo y le empieza a hacer cantos, ¿sí? ¿Para qué? Para impregnar a ese niño de vibraciones armónicas. Miren qué importante que es el cuidado de ese futuro niño y qué importante que es el cuidado de esa madre también, ¿sí? Por eso las madres en la cultura china son cuidadas en los meses posteriores también, ya que la salud, la supervivencia de ese recién nacido es frágil. Ellos dicen, y yo también lo avalo, depende en gran medida de la salud de la madre. Por eso siempre decimos que cuando un niño o una niña a los 3, 4 años tiene algunas cuestiones por ahí de conducta, de salud, etcétera, lo importante no es tratar exclusivamente a ese niño, sino tratar a los padres. Porque el niño lo que está haciendo, como les decía antes, espejando esa sombra de los padres, ¿sí? Esa sombra de los padres. Y también ya para ir llegando al cierre del programa de hoy, como les decía, lo que hace la mujer es reposar con su hijo en un lugar cálido y con una alimentación especial de 1 a 3 meses, por ejemplo, ¿sí? Y ellos también consideran de importancia capital, el nombre de ese futuro niño o niña. ¿Por qué? Porque consideran el nombre no como si fuera algo que está escrito en un libro, o sea, que compran un diccionario de nombre y dicen, bueno, le voy a poner Abel, por ejemplo. No, 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 no. Ellos conocen la importancia del nombre, conocen la importancia del nombrar, ¿sí? Por eso, en la antigüedad, quienes elegían los nombres eran los altos sacerdotes, ¿sí? O sea, cuando digo sacerdotes no me refiero a los curas de cotillón o de alquiler, ¿sí? Me refiero a los altos sacerdotes que conocían la importancia del nombre, la importancia de las vibraciones, la importancia de los sonidos, que conocían la importancia de las fechas, ¿sí? De las constelaciones, todo eso. Todo eso lo tenían en cuenta al momento de considerar a ese futuro niño o niña que iba a encarnar en este plano. Miren qué importante todo lo que hay para considerar, todo lo que hay para considerar respecto del futuro niño o niña, y qué importante que es considerarlo, y qué importante que es develar ese proyecto sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno devela ese proyecto sentido, también va a develar ese guión, esa profecía, ¿sí? Y ahora, ya llegando al cierre del programa, unas preguntitas,
para quienes están en el vivo, digamos, y para quienes también, cuando luego se encuentren con este video, si se las quieran responder, para comenzar a introducirse en develar ese proyecto sentido, es, por ejemplo, ¿qué ideas, qué pensamientos, qué emociones había en la cabeza de tus padres al momento de concebirte? Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuál fue el motivo por el cual te concibieron? No importa la respuesta que te den si es que te la dan directamente, sino lo que importa es que sintonices con esa respuesta, que escuches como enseña el hermetismo esa respuesta. Porque, y lo aclaro, no se trata de reclamos, no se trata de echar culpas, ni se trata de justificarse, sino que se trata de acceder a información oculta de cada uno, que en primera instancia se puede acceder a través de los padres, ¿sí? O a través de familiares, ¿sí? Entonces, ¿qué ideas, pensamientos, emociones había en la cabeza de tus padres al momento de concebirte? O sea, ¿qué pensaban, qué sentían, qué, qué idealizaban de vos? ¿Sí? ¿Cuál fue el motivo por el cual te concibieron? Esa pregunta es muy, muy, muy importante, muy importante. ¿Cuáles eran los pensamientos o ideas que eran más preponderantes en la cabeza, por ejemplo, de tu mamá? ¿Sí? ¿Cuál era esa idea, ese pensamiento preponderante de tu mamá durante tu gestación? ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que sintió tu mamá al enterarse de que estaba embarazada, por ejemplo? ¿Y tu papá? ¿Qué fue lo primero que sintió? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sintieron posterior a tu nacimiento? Un par de preguntas que les hago para quien guste respondérselas y también a modo de brindarles esas llaves que abren puertas para que comiencen a develar ese proyecto sentido que luego generará ese famoso guión, esa famosa profecía, y obviamente esas respuestas les van a aportar información que quizás desconocían, porque generalmente eh, en realidad se empezó a considerar el proyecto sentido desde que empezó, digamos, de que desde los años 80 comenzó toda esta información, que en realidad sería hasta sintonizar con lo que los momentos actuales nos están, los momentos actuales no, perdón, lo que en los momentos actuales el planeta nos está indicando, que es de importancia urgente volver a los orígenes. ¿Por qué el ser humano estaría exento de eso? O sea, volver al origen es qué mejor que preguntar qué sucedía en tu origen, ¿sí? Así que bueno, he llegado al cierre del programa de hoy. También les digo a quienes gusten, si quieren hacer preguntas, ¿sí? Ahora yo lo que hago es paso al chat en vivo. Si me quieren hacer alguna pregunta respecto de este tema, simplemente ponen pregunta 2 puntos, así yo lo que hago es ingreso al chat y leo la pregunta y la respondo, ¿sí? Aclaro que en lo posible preguntas que tengan que ver con el tema. Ya sé que es, digamos, un tema muy amplio, porque es así, hay muchísimo, muchísimo más para develar del proyecto sentido, pero bueno, si por ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta que haga el tema, ya saben que la respondo en vivo, así que voy a ir ingresando al chat. A ver, vamos a ver. Esta es la parte también donde chequeo que la tecnología esté a favor de uno. A ver, vamos a ver. Voy a ir recorriendo lentamente el chat. Acá es la parte donde interactúo aún más con ustedes, ¿sí? Vamos a ver. Ustedes ya saben, pueden hacer preguntas que tengan que ver con el tema. Ya saben que si quieren abordar en profundidad el tema, ¿sí? Llegar a una descodificación profunda del tema, me pueden enviar un mail, ¿sí? Que figura en la barrita colorada, que es contactolema@yahoo.com.ar. Me pueden enviar un mail tranquilamente
¿sí? Pueden contar conmigo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. A ver. Ya saben, ¿eh? Pregunta. Yo veo ahí que en el chat están charlando, están hablando, como dije. Y está genial, pero bueno, también si quieren hacer una pregunta, ponen pregunta 2 puntos, y ahí yo ya, digamos, me doy cuenta de que es una pregunta que me están haciendo a mí y que no es una pregunta que simplemente la ubican en el chat. A ver, a ver. Bueno, me parece que esta es la primera pregunta, ¿sí? Una pregunta de Natalia. Pablo, ¿cuáles son los sonidos primarios? Los sonidos primarios son, digamos, los sonidos con los cuales tu psiquismo siente simpatía de creer también algo, y siente resistencia, otros sonidos, siente resistencias, ¿sí? O quiere evitar eso que nombrás con esos sonidos. ¿Por qué? Porque como enseña la Kabbalah, el hermetismo, la realidad está creada desde sonidos, ¿sí? Y el proyecto sentido es, digamos, es el punto originario donde ahí comienza lo que hace a esos sonidos primarios, ¿sí? Esos sonidos son particulares de cada uno, ¿sí? No es que haya un manual, son particulares y exige un camino, ¿sí? Exige un camino. Este, a ver, otra pregunta. Vamos a ver. A ver. Voy descendiendo el cursor lentamente por el chat. A ver. Ya saben, pregunta 2 puntos. Saludo también a quienes se fueron sumando de chamanas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Vamos a ver. A ver. Si pasé alguna pregunta, la pueden escribir. A ver. Vamos a ver. Ahí menciona, por ejemplo, Mariana, profecía es como co-crear. Tal cual, Mariana. O sea, qué interesante lo que mencionas. ¿Por qué profecía como co-crear? Porque la profecía es un guión que ya está digitado. Entonces uno es co-creador, no es creador. Ese co te marca la diferencia. Sí, por eso la importancia de velar esa profecía, para que uno sea el creador, digamos. A ver. Hola, Peca. Cristal, Cristal. A ver. Muchas gracias, Luz, por aclarar lo de las preguntas en mayúscula. Vamos a ver. Saludos, Peca, que está ahí tomando un café. Yo también, Peca, soy fanático de los cafés y de los mates. De los mates también. A ver. Vamos a ver. Voy bajando, voy bajando. Me parece que no hay, ¿no? Acá, a ver, Luz, una pregunta de Luz. Entonces, para ayudar a mi hija, ¿es suficiente que yo haga la terapia? Depende en qué, Luz, la querés ayudar. Sí, 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 depende en qué. Y también, como menciono, atentos a lo que es ayudar, ¿sí? Porque hay veces que uno tiene que vivir ciertas experiencias porque son parte del aprendizaje. Y quizás en el ayudar al otro a que no tomen ciertos caminos, en realidad lo que se le está haciendo es evitando que aprenda lo que tiene que aprender, ¿sí? Así que bueno, depende en qué, yo te preguntaría. ¿Sí, Luz? A ver. A ver, a ver, a ver. María, de España.
Dice que tiene astigmatismo y eso sé que se forma de nacimiento. ¿Tiene que ver con los pensamientos de mis padres en el embarazo? ¿Cómo se sanaría? Habría que ver, María, ¿sí? Habría que ver. Esas cuestiones tienen que ver con justamente con el ver. ¿Qué pasa ahí con ese síntoma? Eh, ¿Cómo se sanaría? Primero comprendiendo dónde se originó, ¿sí? Como he mencionado en otros videos, no hay sanación, digamos, duradera que se ahorre, digamos, la comprensión, ¿sí? O sea, en todo caso lo que va a hacer eso va a ser poner una curita en la herida y después la curita se va a salir, digamos, pero por eso el instante, digamos, más importante es ese tiempo para comprender y ver ese problema. Y ahí sí después recién pasar a lo que es la sanación, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por los aplausos ahí que están poniendo. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias, Ana, también ahí eh, por mencionarlo a las preguntas. Tal cual, mira, o sea, acuerdo enormemente con Juan en lo que dice, que es emocionante ir a chat luego de que uno, luego de que uno hizo la presentación. Realmente sí, es otro de los momentos que disfruto muchísimo. O sea, el primer momento es compartir con ustedes, transmitir todo esto. Y el segundo es el chat, digamos, es impresionante. A ver, Mariana, quedo embarazada de mí a los 3 meses de casada por amor y feliz. Se casó virgen y no le enseñaron a cuidarse. A ver, pero única hija, única nieta, sobrina, fui reina, casi todo. No entiendo, Mariana, muy bien la pregunta. Si querés escribirla de nuevo, a ver si captamos claramente tu pregunta. Mariela de Argentina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, gracias a todos también. Hola, querido Leo Mágico, muchísimas gracias por estar en el vivo. Muchísimas gracias, gracias. A ver, a ver. Mariana me dice que nació mi hermana a mis casi 6, empecé a engordar y a opacarla. Ella calza 35, yo 40, y me preocupa ella y yo somos madres a los 35, un varón cada una, mi hijo abanderado, el de ella no. Bueno, ahí Mariana no entiendo muy bien la pregunta. Lo que sí se ve es una cuestión ahí de competencia, digamos a modo introductorio, ¿no? Te diría. Este, Porque ahí ya, ¿por qué decís y opacarla? ¿No? ¿Qué necesidad habría de opacarla? Habría que ver ahí el motivo, digamos, a modo introductorio, ¿eh? Digo. Yo tengo, bueno, Mariana, yo tengo pareja, ella no logra, la dejaron al parir, nuestros padres murieron jóvenes. Bueno, ¿ves? Hay todo un tema ahí respecto a las parejas, ¿no? Hay que ver qué tiene ella, qué tenés vos, anudado con el estar en pareja, en primera instancia, ¿sí? A ver, vamos a ver. Sagi. Sagi cuenta que su padre muere y que luego engorda. ¿Tiene que ver con descodificación? Sagi, mira, la descodificación es eso, es sin código, descodificar, sin código. Hay que ver qué emocionalmente sentiste en esa situación. Lo que es engordar tiene muchas explicaciones, como siempre digo, uno a través de estos videos puede transmitir, compartir generalizaciones. Después el caso en particular de cada persona es particular de la persona. Lo que es el engordar tiene que ver con una cuestión de querer protegerse de algo, o sea, querer estar protegido de algo, ¿sí? Quizás en ese momento te sentiste desprotegida, sentiste que alguien se te fue, más allá de obviamente que tiene que ver con tu papá, hay que ver qué impacto emocional causó en vos y hay que ver
cómo eso te posicionó a vos frente a la vida. Entonces, si por ejemplo te sentiste desprotegida, hay que ver ahí qué mecanismo se gestó en vos como para decir, ok, si me siento desprotegida, entonces el cuerpo, como siempre escucha, manda la orden de protegerse. Entonces, protegerse es generar peso, kilos, grasa, o sea, a modo introductorio, habría que conocer tu caso, Sagi, pero como te dije, es una generalización de la gordura. La gordura tiene muchos motivos, ¿sí? A ver, Mariana, ¿cómo ayudo a que sane ella y mi sobrino su incapacidad de relacionarse? Mariana, yo lo que te diría es, ¿cómo te ayudás vos para con esa ayuda que te haces vos, brilles tanto que ella, al verte a vos, te pregunte, ¿cómo hiciste para sanar? ¿Sí? Y lo mismo con tu sobrino. ¿Está bien? A ver. Gracias, bueno, gracias María y por agradecer. Vamos a ver. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Veo que les entusiasma el tema, lo disfrutan. A ver, vamos a ver. Pregunta Juan desde Venezuela, Juan Carlos de Venezuela. ¿Las profesiones dadas por reparación del clan también vienen inscritas en el nombre? Están relacionadas, están relacionadas. Por ejemplo, habría que ver qué profesión. Pero sí, generalmente las profesiones, que es algo que profesión profesa, tiene que ver con una cuestión de duplicar o reparar. O sea, o seguir lo mismo que ese ancestro o lo que tus padres querían, o reparar, seguir lo contrario. Los sonidos lo que van a hacer es conjugar en eso para que sigas ese mandato si no lo develas. A ver. A ver. Vamos a ver. Me parece que ya están, ¿no? Las preguntas voy a seguir recorriendo a ver si este, hay más. Creo que no. Me parece que no. Ya, a ver si hay, si hay alguien que quiera hacer una pregunta ahora. Si no, bueno, como siempre digo, me pueden enviar un mail para abordar más en profundidad la respuesta. ¿Sí? A ver. Mariana, otra pregunta de Mariana. ¿Mi marido puede ser doble de mis padres? Es probable. Habría que ver, obviamente, ahí conocer un poquito tu historia y ver qué configuraciones numéricas hay, eh, qué configuraciones de nombres hay, pero es probable. Digo, es probable, no significa que realmente lo sea. ¿Sí? Quizá no es doble de tus padres, pero por ahí es doble de algún abuelo también. ¿Está bien? A ver. Otra pregunta me parece, a ver si va a ser Mariana, porque ahí vi pregunta 2 puntos. Si no, ya cierro el programa de hoy. Patricia, que yo, bueno, a Patricia, bueno, la conozco porque ella conoce bastante lo que es su árbol, así que bueno, gracias Patricia por tu pregunta. ¿Tiene que ver si los primeros 5 meses le iba a colocar el nombre de mi padre y luego lo cambié? Sí, tiene que ver. Por lo que mencionaba antes respecto a los chinos, viste que cuando los padres empiezan a pensar a ese niño y dicen, le quiero poner tal nombre. Bueno, ese le quiero poner tal nombre tiene impreso algo, hay un motivo de por qué ese nombre. Después dice, no, 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 mejor este. Pero ahí ya algo quedó dicho, digamos, sí.
tiene que ver, tiene que ver. A ver. Bueno, entiendo que ya hemos llegado al cierre, ya concluyo las preguntas. Les agradezco, como siempre digo, les en mente que hayan estado hoy en el vivo. Ojalá hayan disfrutado del tema. Sí, es un tema que hay muchísimo para develar y además es fundamental con lo que dice esa palabra, fundamental. Y sinceramente les agradezco la energía, les agradezco la vibración, la emoción, todo eso se ve en el chat y además también se percibe en el programa. Así que les agradezco muchísimo a todos los que hoy participaron en el vivo, muchas gracias por todas las preguntas, muchas gracias por el interés, muchas gracias por estar participando entre ustedes también, que eso también está muy bueno. Y ya saben, los saludo desde acá, desde Argentina, y como siempre digo, con la frase de cierre, si valorás, aplicás, y si aplicás, estás un pasito más en crear tu propia realidad. Con esta frase cierro el programa de hoy, ¿sí? Los saludo nuevamente desde acá de Argentina y nos estaremos encontrando nuevamente en un nuevo programa de Universo Fi. Muchísimas gracias a todos y gracias por estar.